Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Lori Concepción. En breve conversaremos con ella. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Lori Concepción. Doctora, un placer tenerla en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctora, usted es reumatóloga internista. Entre todas las áreas de la medicina, cuénteme cómo fue que cayó en esa área de la medicina. Interesante pregunta. Realmente comencé estudiando medicina interesada en otras áreas. Reumatología no es una especialidad muy conocida, ni siquiera entre los médicos. Incluso hay algunas universidades que ni siquiera las tienen dentro de su programa de entrenamiento. O sea, que no lo tienen como una materia base. Exactamente. Entiendo. Sin embargo, cuando entro a hacer subespecialidad, comienzo a hacer medicina interna, entro a un hospital que tiene escuela de reumatología. En ese mismo momento mi mamá se enferma y luego de mucho tiempo buscando un diagnóstico llegamos a la conclusión de que es lupus eritematoso sistémico. Ya entiendo. Siendo residente de primer año, la única forma que yo tenía de acompañar a mi mamá a las consultas era que fuera en las consultas de mi hospital, y eso hice, la llevé allá. E increíblemente, luego de pocos meses de tratamiento, mi mamá estaba otra vez laborando y haciendo su vida casi totalmente normal. Sí. Ahí me enamoré de la especialidad y bueno, aquí estoy. Doctora, ¿y en reumatología realmente de cuáles son las áreas que se ocupa? Reumatología trata las enfermedades autoinmunes sistémicas del aparato músculo-esquelético. Entiendo. Las articulaciones y los músculos, siempre y cuando no haya un trauma de por medio. Si es un trauma, ya viene otra especialidad, ortopedia y traumatología. Y hablando entonces de la inspiración que tuvo, que fue el lupus, justo de ese es el tema que vamos a tocar. Y la primera pregunta que le haría es, ¿qué es el lupus realmente? Lupus eritematoso sistémico es una enfermedad rara que se va a caracterizar por presentar periodos de remisión y exacerbación. Es una enfermedad autoinmune. Esto significa que no hay ningún agente externo que la está produciendo, sino que por un error del organismo, del sistema autoinmune, que generalmente está para protegernos de virus, de bacterias, este mismo sistema autoinmune ataca nuestras propias células. Las marca como si fuera un virus o un agente extraño para producir inflamación y ahí se produce la enfermedad. ¿Hay algún factor que desencadena un lupus? Me refiero a quizás factores hereditarios o tal vez quizás factores externos que una vez llegan al cuerpo te pueden producir el lupus. Es una combinación de ambas cosas. Hay factores genéticos que son necesarios para que la enfermedad se produzca. En la mayoría de los casos hay muchas alteraciones genéticas que cuando se combinan en una misma persona, pues van a crear esa susceptibilidad a padecer la enfermedad.
pero esto necesita un gatillante externo y este gatillante puede ser muchísimas cosas, desde una infección viral hasta una exposición solar prolongada o incluso un periodo de mucho estrés puede desencadenar la enfermedad. Entonces esto sería como que yo tengo esa celulita o como ustedes le llamen que está dentro de mí y si llega algo externo me va a disparar la enfermedad. Exactamente, necesitamos obligatoriamente la predisposición genética, sí, pero sí hay un factor externo que gatilla esta respuesta autoinmune. Entiendo, doctora. ¿Y el sol cómo interviene en esta situación? Interviene mucho. La luz ultravioleta se conoce como un gatillante de la enfermedad. Cuando la luz ultravioleta llega a nuestra piel, pues desencadena apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada. Todas nuestras células están en constante renovación. Pero en estos pacientes con esta predisposición genética, esa apoptosis, esa muerte celular, se desarrolla muy rápido y produce mucho material de desecho que el organismo, el sistema inmunitario, reconoce y ataca. Mientras más exposición solar en esta persona predispuesta, pues más material va a tener el sistema inmunológico para gatillar una respuesta. Y esa respuesta no solamente es en la piel. Pensaríamos que, bueno, si es exposición solar, si es muerte de células en la piel, pues es una reacción cutánea. Sí está esto, pero también podemos tener actividad sistémica como la fatiga que se desarrolla en estos pacientes cuando tienen exposiciones solares intensas, incluso semanas después de la exposición, e incluso se ha asociado a manifestaciones renales de la enfermedad. Entiendo, o sea que una exposición al sol te puede desencadenar un sinnúmero de síntomas y al final cuando se hace el diagnóstico se encuentra que es lupus. Sí, así es. ¿Esto se puede presentar desde la niñez o generalmente es más frecuente ya en la etapa adulta cuando hay una sobreexposición a diferentes situaciones? Puede ser diagnosticado en cualquier momento de la vida, sin embargo es mucho más frecuente que se diagnostique en mujeres en edad reproductiva. La mayoría de los casos de lupus se diagnostican entre los 16 y los 40 años de edad. El 90% de estos casos van a ser mujeres. ¿Y por qué hay una frecuencia en las mujeres, la frecuencia más alta? Se habla mucho de la predisposición genética en el cromosoma X. Las mujeres tenemos una doble dosis del cromosoma X y muchos de los genes que intervienen en el sistema autoinmune están precisamente en este gen. También se relaciona con los estrógenos, que es la hormona por excelencia que producimos las mujeres. Mientras más exposición a los estrógenos, pues mayor riesgo es de presentar la enfermedad. Por esto es que es muchísimo más frecuente en mujeres en edad reproductiva. Entiendo. Doctora, ¿habrían algunos síntomas iniciales que pudieran darle una alerta a una persona de que pudiera estar teniendo lupus o por lo menos que está comenzando? La mayoría de los pacientes inician con manifestaciones músculo-esqueléticas, es decir, dolor en músculos y articulación. Y también las manifestaciones cutáneas de la enfermedad son una queja común de estos pacientes, principalmente al inicio de la enfermedad. Entonces, en pacientes que presenten dolor articular, muscular y donde no se encuentre la causa de este dolor, donde también presente afección o un rash cutáneo, principalmente en la cara y en zonas expuestas al sol, sin que se encuentre una causa de esto, son pacientes que deberían ser investigados por lupus eritematoso sistémicos. Sí. Otros síntomas muy frecuentes son la fatiga que el descanso no mejora. Son personas que acaban de levantarse, hacen 2 actividades cotidianas y antes del mediodía ya tienen un cansancio que no pueden continuar su día a día. Y aunque descansen, esa fatiga va a seguir ahí. Otro síntoma muy común es la fiebre sin un origen. Son pacientes que son investigados para muchas enfermedades buscando el origen de esa fiebre y no logran encontrarlo. ¿Eso es el cuerpo defendiéndose ante las inflamaciones internas que pudiera tener? Es una manifestación clínica de la enfermedad relacionada con el proceso inflamatorio que desencadena. Sí.
¿Hay algunas otras enfermedades con las que es muy común que confundan el lupus y por eso tal vez el diagnóstico diferencial sea un poquito complicado? Las infecciones. Tenemos pacientes con fiebre, lo primero que vamos a empezar a pensar como médico es un posible proceso de infecciones. He tenido pacientes que han sido investigados por enfermedades como tuberculosis, por enfermedades como endocarditis infecciosa, y ya cuando definitivamente no encuentran la causa de esa fiebre es que son referidos a reumatología. Hay otras más que se parecen más al lupus, como la artritis reumatoide. Muchos pacientes son mal diagnosticados con artritis reumatoide y realmente es un lupus eritematoso sistémico. Estas dos enfermedades, aunque ambas pueden afectar las articulaciones, tienen un tratamiento y un pronóstico totalmente diferente. Sí. Otras enfermedades un poco más raras son el síndrome de Sjögren, que está caracterizado por dolor articular, pero que también tiene sequedad, principalmente de los ojos y de la boca, y podría confundirse con lupus eritematoso sistémico. Entiendo. Doctora, pero usted tiene una experiencia, que fue la de su propia madre. ¿Cómo fue ese trayecto de diagnóstico con su mamá? Puedo decirte que el diagnóstico de mi mamá se retrasó aproximadamente 1 año y medio, desde el inicio de los primeros síntomas hasta ya tener un diagnóstico definitivo. Y eso es en una persona con un familiar de primer grado médico. Sí. En el caso de mi mamá, sus primeros síntomas fueron caída del cabello, que trató con dermatología, pero era en ese momento un síntoma aislado y se trató, vamos a dejar de procesarte el cabello, vamos a evitar el calor, y en cierto punto esa caída del cabello mejoró. Luego presentó dolores articulares, pero en el caso de mi mamá, que fue un caso de lupus tardío, ya diagnosticado con 49 años, se asoció más que al trabajo, a la edad, al estrés que estaba sometida en ese momento, y se trataba con analgésicos. Pero ya llegó un punto donde había mucha pérdida de peso, donde había fiebre, y buscaban, se hizo muchos laboratorios, muchos análisis, y realmente no se encontraba qué era lo que estaba ocasionando todo esto. Sí, o sea que fue un poquito complicado el trayecto. Bastante complicado, bastante triste. Sí, yo me imagino. Pero al final fue un alivio tener el diagnóstico de la enfermedad, porque aunque es un diagnóstico que da miedo cuando tú se lo dices al paciente, pues lo importante es saber qué se tiene, porque ahí podemos hacer algo al respecto. Me acaba de mencionar justo el que da miedo. ¿Por qué es que da tanto miedo un diagnóstico de lupus? O sea, ¿qué tanto puede cambiarle la vida a una persona con esta enfermedad, doctora? Los pacientes con lupus son pacientes muy complejos, muy heterogéneos. Son pacientes que pueden algunos tener un tratamiento de 1 y 2 pastillas al día y con eso estar bien. A otros que necesitan quizás 20, 25 pastillas al día, que pueden llegar incluso a diálisis, y lamentablemente lo que las personas tienen en su cabeza son estos pacientes más graves. Sí. Entonces hay mucho miedo en la población general ante este diagnóstico. Muchos pacientes creen que estamos ante casos de cánceres. Es muy frecuente que cuando decimos tienes lupus, lo primero que el paciente te pregunte es, ¿eso es algún tipo de cáncer? Y por acá viene el miedo a la enfermedad. Es una enfermedad rara. Los medicamentos que utilizamos son muchos prestados de oncología, son tratamientos para cáncer. Y ese es otro punto que le da mucho miedo a los pacientes cuando van y googlean, por ejemplo, metotrexato, y ven que es un tratamiento para cáncer y leen todos estos efectos adversos, pues sí, les da mucho miedo a los pacientes. Y la perspectiva de que van a necesitar medicación para toda la vida, en el caso de las mujeres jóvenes, que los embarazos van a tener que ser más controlados porque hay un riesgo de embarazo, todo eso crea un entorno de mucha ansiedad cuando uno diagnostica a los pacientes. Doctora, acaba de mencionar la palabra embarazo con una paciente con lupus, entonces quiere decir que aunque tenga la enfermedad puede tener una vida reproductiva sin ningún problema, o hay veces que se puede complicar la situación y son mujeres que no pueden ser madres.
Sí se puede ser madre, pero tiene que ser un embarazo planificado. La mayoría de las pacientes con lupus eritematoso sistémico actualmente pueden llevar embarazo a término en buenas condiciones, tanto como para ella como para el bebé. Sin embargo, este embarazo debe ser en un periodo donde la enfermedad no esté activa, en un periodo de inactivación de la enfermedad. Hay que cuidar también qué medicamentos esté usando esa mujer en el momento de embarazarse, porque algunos de los tratamientos que utilizamos no son compatibles con el embarazo. Entiendo. Sí se puede, pero tiene que buscarse el momento adecuado, estar con el tratamiento adecuado, y sí se considera un embarazo de alto riesgo. Sí, ahora me acaba de mencionar que tiene una etapa que está inactivo. Cuando ese lupus se encuentra inactivo, se encuentra inactivo porque con el tratamiento se ha logrado que esté inactivo o porque ese es el comportamiento que tiene la enfermedad. La enfermedad se caracteriza por eso, periodos de remisión y exacerbación. Sí. Pero sí, con los medicamentos llevamos a los pacientes a una remisión. Y muchos de ellos pueden tener una remisión sostenida, que es una remisión por muchos años. ¿Qué tan pronto va a llegar ese paciente a la remisión? Va a depender mucho de qué órganos tenga afectados y en qué momento se diagnostique la enfermedad. No es lo mismo un paciente que se ha diagnosticado cuando no tiene un daño orgánico irreversible, que sí, aunque está en un estado de inflamación, podemos controlar esa inflamación y evitar que el paciente llegue, por ejemplo, en el caso de un riñón, a una pérdida importante de la función renal. No es lo mismo ese paciente a un paciente que lo diagnosticamos, logramos apagar la enfermedad, entrar en remisión, pero que ya tiene un compromiso orgánico importante que no es reversible. Sí hay pacientes, y eso incluye principalmente al inicio de la enfermedad, que están mal en un momento y que sin tratamiento, sin antes de ser diagnosticado, tiene periodos que está bien, pero a medida que la enfermedad avanza, eso se pierde. Se instaura ya una enfermedad con mucho menos posibilidades de remisión por sí sola. Entiendo. Doctor, ¿y ha pasado la situación de que una paciente la tiene inactiva, sale embarazada y de repente se activa la enfermedad y entonces tenemos una situación con ese bebé? Por supuesto que sí. Las pacientes con lupus tienen mayor predisposición a pérdidas fetales y a otros problemas durante el embarazo, como la preeclampsia. Mientras más tiempo ha estado inactiva, es menos frecuente que esto pase, pero sí puede pasar. Regresando al lupus en sí, ¿cómo es el comportamiento del lupus que afecta a otros órganos? ¿Es por la constante inflamación que tiene el cuerpo que colapsan las defensas del cuerpo colapsan al estar en un constante trabajo, o por su propio comportamiento daña células de todos los órganos del cuerpo? Lo característico del lupus es que el sistema inmunológico produce anticuerpos que atacan células. Mientras más activo está ese sistema inmunológico, más anticuerpos va a producir, y estos anticuerpos se fijan a células. Vamos a poner un ejemplo del riñón. Se fijan a las células del riñón y las marca para que en ese lugar se produzca inflamación. ¿Cuáles son los pacientes que van a presentar estas manifestaciones? Hay un perfil de anticuerpos que solemos hacer al momento del diagnóstico, y hay ciertos marcadores que me predisponen al paciente a que eso pueda pasar. Entonces, si es un paciente, por ejemplo, que tiene un anti-DNADS, que es uno de los anticuerpos, uno de los marcadores que son específicos para lupus, y ese anti-DNADS está positivo a títulos muy altos, ya yo sé que ese es un paciente que posiblemente en algún momento de su enfermedad va a presentar manifestación renal, si no es que la tiene al momento del diagnóstico. Eso depende mucho del perfil de anticuerpo de los pacientes. Pero como antes mencioné, es muy heterogéneo. No sabemos realmente cómo se va a comportar. Otra característica es la raza. Los pacientes de raza negra tenemos
una enfermedad muchísimo más agresiva que los pacientes caucásicos. Entonces, sí, por aquí en nuestra población tenemos mayor incidencia de esas afectaciones, de esas manifestaciones mucho más severas de la enfermedad por nuestro cóctel étnico. También en los hombres, aunque representan una porción bastante pequeña de pacientes con lupus, son pacientes que tienen una enfermedad muchísimo más agresiva que las mujeres y hay que tener más pendiente esto en el seguimiento. Doctora, me ha mencionado mucho el riñón, pero hay otros órganos que también son afectados por el lupus o casi siempre es el riñón el único. Me refiero a hígado, quizás el sistema linfático, o sea, ¿cuáles son esos órganos más afectados? Además de la piel y las articulaciones, el riñón puede estar afectado en alrededor de un 50% de los pacientes con lupus, en diferente medida. Pero también puede verse afectado el sistema nervioso central. Estos pacientes pueden tener alteraciones neuropsiquiátricas que van desde estados confusionales hasta pacientes que presenten convulsiones francas por la misma enfermedad. Sí puede haber afección también del aparato gastrointestinal. Estos pacientes pueden tener alteraciones digestivas, problemas gastrointestinales. Básicamente, casi cualquier órgano se puede ver afectado por la enfermedad. Sí, yo recuerdo un día en la consulta que había una doctora que tenía lupus, poco conocido, y ella tenía cambios como en el temperamento. Es como que estaba de mal humor. ¿Esto tiene que ver con lo que me dijo de la parte neurológica? Podría ser una manifestación neuropsiquiátrica de la enfermedad, por supuesto. Sí, pero esto se debe a que hay una descompensación desde adentro que se manifiesta hacia afuera. O el paciente, al estar luchando con la enfermedad, tiene sus momentos donde como que se rinde ante la situación o se molesta con la situación. Podrían ser ambas cosas. Sí se sabe que algunos de estos anticuerpos de la enfermedad pueden pasar al líquido cefalorraquídeo y atacar directamente zonas del cerebro y del sistema nervioso central. Pero también la misma carga de la enfermedad puede hacer que cuadros depresivos, de cambios de humor en los pacientes, sin que sea directamente como actividad de la enfermedad. Imagínate a una paciente joven que de repente necesita tomar 20 pastillas al día, que de repente se le dice no puedes ir a la playa porque no puedes exponerte al sol, o que le digan tú no puedes quedarte embarazada si es una paciente que tiene el deseo de ser madre. Sí, puede ser parte de toda esta carga emocional de la enfermedad que esté afectando al paciente. ¿La enfermedad tiene estadios o siempre tiene un mismo comportamiento? Cada paciente es totalmente diferente, no sabemos cómo va a comportarse la enfermedad en cada paciente. Incluso el tratamiento, aunque tenemos tratamiento que se considera estándar para la enfermedad, pero si sientas en una sala a 10 pacientes con lupus, vas a ver que en la mayoría de los casos los tratamientos son totalmente diferentes. Entiendo, doctora, pero usted acaba de mencionar algo muy importante para nosotros y es el asunto de la exposición del sol, pero no es solamente que somos un país, que somos una isla, es que tenemos piscina, es que tenemos río, pero también practicamos deporte. Por el supuesto. Deporte casi siempre es también al aire libre. ¿Cómo se hace una persona con lupus para tener una vida normal? O sea, ¿qué camino tiene que recorrer para llegar ahí? La exposición solar se desaconseja en horarios de mayor, donde el sol está más fuerte. Le pedimos a los pacientes que intenten, porque por supuesto son pacientes que tienen que trabajar, que tienen que hacer una vida normal, que tienen hijos, pero evitar el sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. La protección solar, tanto con la ropa, con gorras y con filtros solares, se considera tratamiento de la enfermedad. Está incluido en el tratamiento estándar del lupus eritematoso sistémico. Básicamente es eso y otras cosas como
desaconsejar el uso de las máquinas para las uñas que tienen luz ultravioleta. Pero no solamente eso, doctora, tenemos las pantallas. Exacto. Tenemos la televisión. Las luces de nuestras oficinas. Hay personas que trabajan como los odontólogos, que utilizamos el LED. Enfermeras, médicos en los quirófanos. O sea, en los quirófanos, o sea, son un sinnúmero de situaciones, láser y todo eso tiene luz. Todo esto debe modificarse para que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida. Wow. ¿Y a qué se refiere con modificar? ¿Dedicarse a otra cosa o protección a través de protectores solares y del uso de la ropa adecuada para protegerse? Protección solar con ropa y con filtros solares, pero sí principalmente en las ocupacionales, como la que usted acaba de mencionar, los odontólogos, sí hay equipos que no emanan luz ultravioleta. Hay tipos de láseres de depilación definitiva que no pueden utilizar estas pacientes. Desaconsejamos el uso de las máquinas de luz ultravioleta para hacerse las uñas, que es algo muy común en nosotras las mujeres, y que si en algún momento tiene que utilizarse, utilizar protección solar potente en las manos para protegerse de la misma. Básicamente adaptar los espacios para esa persona con lupus. Lamentablemente hay actividades que debería la persona dejar. Por ejemplo, si son personas que venden en la calle expuestas al sol, pues es bastante difícil poder seguir con esa actividad. Sí. Doctora, ahora mismito en la consulta, ¿cuántos pacientes usted está viendo con lupus? ¿Cuál es la realidad que tenemos en nuestro país del lupus? A nivel hospitalario, vemos alrededor de unos 15 a 20 pacientes con lupus cada día. Oh, wow. Esto nos puede dar una falsa sensación porque sí tenemos pocos hospitales con servicios propios de reumatología. Entonces, todos estos pacientes van a concentrarse principalmente en los servicios de reumatología que están en Santo Domingo y que están en Santiago. Entonces, sí vemos muchos pacientes, pero quizás esto no refleja totalmente que la situación de cada provincia en cuanto a pacientes con lupus, porque sí está muy concentrado en pocos hospitales. Sí, pero también puede que haya muchos pacientes que no sepan que la tienen. Por supuesto que sí. No tenemos datos oficiales de cuántos pacientes con lupus existen en el país. Sin embargo, a través de conteos de hospitales, se estima que puede haber unos de 0.3 a 0.5% de la población puede tener lupus eritematoso sistémico. Eso va de 500,000 de pacientes aproximadamente. Sí. Doctora, lastimosamente debemos irnos a la pausa, pero la voy a dejar con una pregunta para cuando regresemos. ¿Cuáles son esas pruebas diagnósticas que deben realizarse para poder identificar el lupus? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con la doctora Lori Concepción. Doctora, la dejé con la pregunta de cuáles son esas pruebas diagnósticas que deben realizarse en la consulta con el especialista, porque nos ponemos creativos en la República Dominicana para el lupus. Bien, antes que nada, lupus eritematoso sistémico es una enfermedad de descarte. Muchas de la sintomatología que da esta enfermedad pueden darlo y es más frecuente que la den otras enfermedades. ¿Cuándo se sospecha lupus? Bueno, en estos pacientes, cuando van al médico, generalmente no son pacientes que llegan directamente a la consulta de reumatología, sino que pacientes llegan referidos desde otro médico. Sí. ¿Cuándo debemos sospechar de lupus? Pues pacientes donde se les realiza un hemograma y que constantemente tiene glóbulos blancos disminuidos o una anemia sin que se encuentre una causa razonable para esto. Otra llamado de alerta en pruebas bastante generales para lupus eritematoso sistémico son pacientes que tengan glóbulos blancos, glóbulos rojos en el examen de orina sin que se encuentre una causa para esto. Esto es así como estos datos que nos pueden aportar los laboratorios más generales que realmente le hacen a los pacientes en el contexto de otras cosas. Ya en la consulta de reumatología tenemos pruebas mucho más específicas y una de ellas, quizás la más importante, es el panel autoinmune. Este panel autoinmune consta de ciertos anticuerpos que nos ayudan a diagnosticar la enfermedad. Es una batería de análisis, en el lupus puede haber positividad para muchos anticuerpos. El primero de ellas son los anticuerpos antinucleares, los ANA, que están positivos en muchas otras condiciones, pero que están en el 98% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Sí. Y es como la primera prueba de descarte. Si yo tengo un ANA negativo, pues difícilmente este paciente va a tener lupus. Si este ANA está positivo y yo tengo las manifestaciones clínicas, pues sí voy a seguir buscando otros anticuerpos más específicos, como el anti-SMIT, que puede estar en un 40-50% de los pacientes, anti-DNADS, que se presenta en un 80 o un 90%, y otros que, aunque no son tan específicos, también nos ayudan a diagnosticar la enfermedad. Otra prueba que se debe realizar a los pacientes cuando sospechamos afección del riñón es una biopsia renal. Esto nos va a ayudar a confirmar que el riñón efectivamente esté afectado por el lupus y nos va a hablar de qué tan comprometido está, y esto nos va a dar pistas sobre el manejo que debo darle al paciente y sobre cuál va a ser el pronóstico de ese paciente. Sí. Aunque me he mencionado que en cada paciente el tratamiento es diferente, me imagino que tiene que haber un tratamiento de base para el control del lupus. ¿Cuál sería este tratamiento? Tenemos tratamiento estándar para lupus eritematoso sistémico. La piedra angular del tratamiento es un medicamento que adoptamos desde infectología. No diga el nombre, nada más diga que hay un medicamento. Bien. Un medicamento prestado. Es un medicamento que adoptamos desde otra especialidad, muy diferente a la reumatología, y que consideramos piedra angular del tratamiento. Todos los pacientes con lupus eritematoso sistémico, aunque estén en un periodo de inactividad de la enfermedad, deben tomarlo. Sí. A menos que exista, por supuesto, una contraindicación para hacerlo. Sí, justo usted sabe por qué le menciono esto, porque usted sabe que somos una población muy dada a la automedicación. Por supuesto. Pero me imagino que estos medicamentos están regulados. Pero ¿qué pasa? Cuando un paciente que tiene lupus y tiene su tratamiento con medicamentos regulados, se pone a beber medicamentos no regulados por cualquier proceso que esté pasando. O sea, esta combinación, doctora, ¿qué tanto daño le pudiera hacer? Depende mucho de qué esté tomando el paciente. Hay medicamentos, suplementos que pueden alterar tanto la función de los medicamentos que sí lleva el paciente
o pueden ayudarme a que este paciente, donde ya tenemos un hígado muy cargado por toda la medicación que yo le estoy dando, pues pueda tener afección hepática por ese otro medicamento. Y muchos pacientes preguntan por los suplementos naturales. Y hay algunos de estos suplementos naturales que tienen en su formulación hojas, plantas que incluso están relacionadas con actividad de la enfermedad. Entonces, buscando por ahí eso ayudar. Sí puede decir cuáles son, sí. Para que no lo compren. Pues bien, el alfalfa, que aunque no es originaria en nuestro país, ya la podemos encontrar en algunos supermercados. Y también forma parte de muchos preparados de estos naturales de formulación verde, pues se ha relacionado con que exacerbas los síntomas del lupus eritematoso sistémico. Otra es la cúrcuma. La cúrcuma sí se ha relacionado con que es una sustancia antiinflamatoria, pero en exceso puede ocasionar caso de afección hepática por uso de cúrcuma. Entonces ya tenemos un hígado que le estamos dando otras medicaciones, si le agregamos otra cosa que quizás no está regulada, no sabemos en qué dosis debe darse para la dosis antiinflamatoria, pues sí ahí podríamos tener más efectos secundarios por estos medicamentos naturales. Sí, doctora, y entonces, ya que estamos hablando literalmente de una alimentación, ¿cómo debe ser la alimentación de un paciente con lupus? No hay una dieta específica para el lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, sabemos que hay alimentos que son proinflamatorios. Entonces, estos alimentos saturados, ultraprocesados, las harinas en exceso, los aceites de origen vegetal van a agregar un poquito más de entorno inflamatorio a ese paciente que ya tiene una enfermedad inflamatoria. Lo que recomendamos es llevar una dieta a base de vegetales, de frutas y tratar de consumir la menor cantidad posible de comida procesada. Que la alimentación de ese paciente sea lo más natural, por decirlo así, posible, evitando todo lo que venga en funditas, en cajitas y principalmente los azúcares y las grasas. Sí. Ahorita mencionó, siempre estamos hablando de la exposición al sol, pero entonces estamos hablando de que es un paciente que se tiene que cuidar. ¿Cuáles son esos ejercicios que son recomendables para un paciente que sufre de lupus entonces? Los ejercicios recomendados son el cardiovascular, que me va a ayudar mucho con el tema de la fatiga de estos pacientes, pero también otros ejercicios que involucren peso se recomiendan, porque los ejercicios de peso van a fortalecer los músculos y el hueso. Entonces, prácticamente son pacientes que pueden hacer cualquier tipo de ejercicio, siempre y cuando sus articulaciones no tengan un daño previo. Y si tiene manifestaciones cutáneas, el hecho de estar haciendo ejercicios y sudar, ¿no le producen molestias en el cuerpo? ¿O no necesariamente. Se comporta diferente cuando son manifestaciones cutáneas? No necesariamente. El sudor no se relaciona con más actividad cutánea de la enfermedad. Son pacientes que siempre y cuando no sea una exposición solar, pueden hacer sus ejercicios sin ningún problema. ¿Y las manifestaciones cutáneas entonces cómo serían, doctora? Porque yo las pienso en un sarampión, pienso en una picazón tal vez, o son manifestaciones que no producen ningún tipo de rash molestoso que para el paciente. Son muchos los tipos de afección cutánea que puede haber en el lupus eritematoso sistémico. Pueden ser manifestaciones agudas que no van a dejar ninguna cicatriz, como el famoso rash en alas de mariposa, que casi siempre que hablamos de lupus se menciona que es esta coloración rojiza que principalmente se ve en la mejilla, en la frente, pero que respeta el surco de la nariz y que se relaciona a periodos de actividad de la enfermedad. Luego de que pasa el periodo de actividad, no va a dejar ninguna cicatriz. Puede haber otras manifestaciones más dramáticas y aquí tenemos las del lupus discoide, que son lesiones que pueden dañar el folículo
de forma irreversible y son pacientes que si sale, por ejemplo, en el cuero cabelludo, pueden perder todo el cabello de esa área, el cabello de las cejas y pueden dejar cicatrices muy profundas en la piel. Hay más de 20 manifestaciones diferentes que puede haber en la piel de pacientes con lupus eritematoso sistémico e incluso sí hay algunas que pueden simular incluso el sarampión. O sea que sería realmente ya una molestia per se en el cuerpo. Puede haber prurito, sí. Mucha picazón, oh, wow. Puede haber lesiones con cicatrices profundas o puede haber lesiones simplemente por la exposición solar que luego desaparezcan. Doctora, ahorita me mencionó también que es un tratamiento que se lleva la vida entera porque la enfermedad se sufre la vida entera. En esto de esta vida entera, hay momentos en que como la enfermedad está inactiva o ha parado su comportamiento, ¿el paciente descansa de la medicación o debe mantenerse ingiriendo la medicina sin importar? La medicina debe mantenerse por toda la vida, aunque el paciente esté inactivo. Ok, entonces aquí vamos a lo que no nos gusta. Sabemos que tenemos esa medicación por todo el tiempo, pero llega un momento en que nos cansamos y nos descuidamos y simple y llanamente soltamos a la buena de Dios. ¿Qué pasa con un paciente que se descuida en su tratamiento sufriendo de lupus? ¿Cuáles son las implicaciones que pudiera tener para su organismo? Pues va a haber más afección de órganos diana, más afección de riñón, más afección del sistema nervioso central, más afección cutánea. Y de hecho puede ser que un paciente pueda durar 5 o 6 años sin tratamiento y no pase nada. Ajá. Pero cuando pasa suele ser una manifestación importante que pueda poner en peligro la vida del paciente. ¿Y hay pacientes que han muerto por lupus, o sea, por la propia enfermedad o por descuido de la enfermedad? Sí. Hay pacientes que pueden morir por falta de medicación. Hay pacientes, y los hemos visto, pacientes que abandonan el tratamiento y que llegan al hospital ya en una situación donde no podemos hacer mucho por ellos. Sí, la falta de apego al tratamiento es quizás una de las causas más importantes de muerte en estos pacientes. Sí, doctora, me comentó que estábamos celebrando el mes del lupus. De verdad que para mí, entiendo, es una enfermedad muy poco conocida, literalmente, en nuestro país y se habla muy poco. Nosotros siempre escuchamos los mismos temas, presión alta, diabetes, el corazón, o sea, como que son específicos. En este mes, ¿qué ustedes hacen para educar o para llegar a la población información sobre esta enfermedad? No es de extrañar que sea una enfermedad poco conocida, es una enfermedad rara, a nivel mundial se estima que hay apenas unos 5 millones de personas con lupus eritematoso sistémico y es una enfermedad que hasta hace unas décadas era muy poco diagnosticada. Sí. De hecho, hace unos 20 años había apenas 3 reumatólogos en el país. Actualmente habemos aproximadamente solo 50 reumatólogos. Y se encuentra mucho 50 para la población que sigue tenemos. Siendo poca, pero bueno, nuestras enfermedades son poco prevalentes, no es de extrañar, pero actividades como esta que estamos haciendo en este momento buscan educar a la población para que sepan que la enfermedad existe. Hay instituciones, una de ellas ADOLupus, que es la Asociación Dominicana de Pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico, que ya lleva varios años funcionando en el país y que hace actividades educativas. Este mes hicimos una caminata muy interesante en el Parque Iberoamérica, precisamente el día 10, que es el día donde se celebra el Día Internacional del Lupus Eritematoso Sistémico, buscando educar a la población, que sepan que esta enfermedad existe y para que se entienda un poquito más a estos pacientes porque son muy incomprendidos. Sí, y entiendo que sí, doctora. Cuando hablamos ahorita del factor hereditario, que es parte del lupus, cuando usted le llega un paciente con lupus, ¿siempre identifica si hay otro familiar que pudiera tener la enfermedad o no necesariamente?
Siempre tratamos de preguntar por familiares que han tenido otras enfermedades reumatológicas o lupus eritematoso sistémico. No es una enfermedad hereditaria. No es como si yo, por ejemplo, que soy hija de una persona con lupus eritematoso sistémico, tengo que estarme chequeando para lupus. Pero sí se ha visto que es más frecuente en personas que tienen un familiar de primer grado con la enfermedad. Ese factor genético está ahí, pero el hecho de que no sea un solo gen el responsable, sino una combinación de varios genes, hace que no sea una herencia lineal como tal. Sí, sino que simple y llanamente se puede heredar, por ejemplo, si una bisabuela le dio a una persona, puede que tal vez hay mayor frecuencia de que alguien en la familia va a tener lupus eritematoso sistémico, pero no está indicado buscar activamente la enfermedad. No, como en otras, como otro tipo de enfermedades no sería igual. Exactamente. Doctora, ¿cómo es la vida de un paciente que tiene lupus y que lleva su tratamiento al pie de la letra? ¿Por qué se lo pregunto? Porque ahorita estábamos hablando de que generalmente a las personas le cayó como tengo un cáncer. Entonces se echan mi vida cambió totalmente. Pero me ha mencionado en reiteradas ocasiones también, incluyendo su madre, que tuvo una vida normal luego de eso y mejoró bastante. Entonces, ¿cómo llegamos a ese momento y cómo es la vida entonces con la enfermedad tratada? Va a depender mucho del momento en que el paciente llegue al reumatólogo y en que pueda instaurar su tratamiento adecuado. Sí. Sí, siempre hay que hacer modificaciones del estilo de vida de ese paciente, porque cosas tan simples como la exposición solar ya no puede ser igual a la de una persona sin la enfermedad. Pero sí pueden llegar a tener una buena calidad de vida. Sí. Hay que implementar cambios en el estilo de vida. Son personas donde la fatiga, el cansancio va a ser mucho más rápido que una persona sin la enfermedad. Sí. Y esta es una de las cosas de las que más se quejan los pacientes, precisamente es el cansancio. Son personas que quizás no van a poder trabajar 8 horas al día, que van a tener que quizás modificar su horario y poder trabajar 6, pero no es que no se puede. Sí se puede tener una vida significativa, sí se puede tener hijos, sí se puede tener una calidad de vida, pero hay que adaptarla a la circunstancia del paciente y a lo que su enfermedad le permita. Hablando de adaptación y de cambios, siempre tenemos un paciente como que es el que nos marca, porque o hace un cambio muy positivo en su vida y es un ejemplo que uno siempre coloca en la consulta de mira, esta persona lo hizo, cambió esto y está funcionando. ¿Cuál ha sido ese paciente sin mencionar nombre? Mi mamá. Tu mamá. Mi mamá es una persona sumamente fuerte. Sí. Con una fe inquebrantable, es así como la piedra angular de mi familia. Sí. Y ella vive, y vive bien, y está feliz. Sí. No es que no ha tenido que modificar su vida por la enfermedad, porque sí hemos tenido inconvenientes. Como todo, me imagino. Se retiró de su trabajo un poco más joven porque ella entendía que el estrés era demasiado, pero tampoco fue algo que fue doloroso para ella, fue un cambio. Ella buscó otra alternativa de vida, me imagino. Buscó otra alternativa de vida. Mi mamá se desempeñaba como directora de una escuela pública. Ese es un campo de batalla. Cuando dijo, bueno, creo que ya que no puedo más, vamos a ver. Y se retiró y se mantiene activa en otras cosas. Es una persona muy activa en la iglesia. Sí. Aprendió a descansar, que no era alguien que se levantaba jamás a las 8 de la mañana. Ya ella es feliz levantándose a las 8 y haciendo su cafecito a esa hora, no a las 6 como lo hacía antes. Y enfrentando el día a día. Sí ha tenido efectos secundarios de la medicación, porque eso también hay que recalcarlo. Sí. Pero nada, se hace lo que hay que hacer y se soluciona los problemas día a día y se sigue viviendo. Sí. ¿Cuál es el caso ideal de una persona que tenga lupus para tener una mejor calidad de vida? Porque me ha hablado de medicación de 2 pastillas como de 20. Sí. Me imagino es porque tiene que haber un caso ideal y otro que ya no lo sea. ¿Eso se debe a que el paciente llega a tiempo y se diagnostica a tiempo
o simple y llanamente porque la enfermedad sigue su curso sin importar qué? Uno de los factores más importantes es que el paciente sea diagnosticado a tiempo. Sí. Mientras antes se inicia la intervención, menos daños orgánicos vamos a tener. Y otra cosa que es muy triste es que el paciente pueda costearse su medicación. Porque hay muchas personas que no es que no quieran, sino que sencillamente tienen que elegir entre comprar la medicación y comer, porque es una enfermedad que es muy costosa. Sí, y no hay programas que ayuden a los pacientes de lupus, quizás se esté buscando que hayan programas que tengan apoyo. Hay algunos de los medicamentos que están cubiertos por el programa de alto costo y ayudas médicas del Ministerio de Salud Pública, hay otros que no. Incluso el tratamiento que decimos estándar tiene un costo de unos 6,000, 7,000 pesos al mes. Para algunos no es mucho, pero hay muchas familias que sacar 7,000, 6,000 pesos de su canasta, de su presupuesto mensual, pues sí es mucho dinero y hay momentos donde no se puede. Sí. Esto sí es algo muy importante y que perjudica mucho la calidad de vida de los pacientes y el pronóstico de los mismos. Sí. Doctora, si usted tuviera que dejarle un mensaje a la población, porque usted estuvo en el campo de batalla, está en el campo de batalla con el lupus, y mire que me hace tanta coincidencia que justo el mes del lupus es el mes de las madres también, y tuvo su batalla con su madre. Si tuviera que dejarle un consejo a esa población que tiene esta enfermedad, ¿cuál sería? Que podemos tener una buena calidad de vida. Se puede tener una buena calidad de vida con el apego al tratamiento. Que aceptar que tenemos la enfermedad es el primer paso para poder mejorarlo. Que no es una sentencia de muerte, que podemos lograr muchas cosas teniendo la enfermedad. Y por supuesto que se hagan rodear de personas que sepan apoyarlos y que tengan conciencia sobre lo que está pasando. Sí, justo le iba a preguntar eso, porque el acompañamiento, que es muy importante en la parte emocional, ¿existen grupos quizás de poblaciones de personas que tengan lupus que acompañen a otras en este proceso de descubrir la enfermedad y cómo manejarlas desde la experiencia? Está Adolupus, que lo pueden buscar asimismo en redes sociales, que es la Asociación Dominicana de Pacientes con Lupus, que está haciendo un excelente trabajo con estos pacientes y que quizás mejor que nosotros los médicos con el tema del apoyo emocional, de tener personas a su alrededor que tienen la enfermedad, que han logrado vivir con ellas. Sí está esta asociación que hace un excelente trabajo y los invito a buscarla, y si eres paciente con lupus, pues sí, intentar comunicarte con ellos. Doctora, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero tiene las pantallas para dejar sus contactos y sus redes sociales para cualquiera de la población que esté interesado. Bien, pueden encontrarme Instagram como doctora Lori Concepción. Tengo consulta privada en CLICIT y a nivel hospitalario estoy en el Hospital Docente Padre Villini. También puede encontrarme en el Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel. Doctora, de verdad que ha sido un placer tenerla en nuestro programa y ha sido bastante lucrativo toda la información que nos ha dado con respecto al lupus. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud, y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez.